Bueno, eh, como les decía, no está bloqueada el meeting ni tampoco está activada la sala de espera. Estos son justamente los parámetros que permiten que las personas puedan ingresar directamente a la clase sin necesidad de estar en sala de espera. No está activa y no deberían encontrar ningún tipo de bloqueo. Igualito, si alguna persona reporta problemas para ingresar, me lo avisan por acá por el chat y bueno, veo qué sucede, porque parece que se ha estado activando extrañamente esto. ¿Ok? Se parece que se ha estado bloqueando sola las videoconferencias en otras ocasiones. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que estar monitoreando esto. Bien, continuamos donde nos habíamos quedado. Fíjense cómo un problema que supuestamente era de sistemas de ecuaciones no lineales, lo podemos ahora resolver como si fuese un sistema de ecuaciones lineales. Eso es algo bien simpático, ¿ok? Es una que sucede con este tipo de métodos, ¿ok? Y todo, ¿por qué se logra esto? Todo es gracias al uso de la serie de Taylor de dos dimensiones, ¿ok? La serie de Taylor, cuando nosotros representamos estas funciones y las representamos a través de su versión de Taylor bivariable de grado 1, de primer grado, fíjense que lo que estamos es aproximando una superficie a un plano. La función superficie f de x la estamos aproximando a un plano. Esto es equivalente a cuando nosotros veíamos en el método de Newton para raíces de ecuaciones no lineales, aproximábamos la función a una recta. En este caso, aquí estamos aproximando la superficie curva, a un plano específico. ¿Okay? En este caso, estamos representando ambas superficies a dos planos cualesquiera, con sus propias inclinaciones. Bien, entonces lo que hacemos es simplemente aproximar las intersecciones de dos planos con el tercer plano z igual 0. ¿Ok? Por aproximaciones sucesivas. Eso es básicamente lo que se está haciendo en tres dimensiones. Aproximar a dos planos y por supuesto, por eso es que se logra obtener un sistema lineal, porque estamos trabajando realmente con aproximaciones sucesivas basadas en planos construidos con la serie de Taylor bivariable. ¿Okay? Fíjense que entonces la matriz de coeficientes que viene siendo una matriz que ustedes deben haber visto en cálculo 3 llamada jacobiano. El jacobiano que viene siendo el desarrollo de las derivadas parciales con respecto a todas las variables de esas funciones. La parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y en la primera fila y las parciales de x y de y en la segunda fila, pero de la segunda función, la función g de x, y. El vector de incógnitas vendría siendo el vector de los delta, delta x sub i, delta y sub i. Y el vector de términos independientes, que es el que está al lado derecho de la igualdad, serían las versiones negativas de las funciones f y g evaluadas en los puntos x o en los valores x sub i y sub i. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer entonces es simplemente resolver el sistema de ecuaciones lineales asociado a esto. ¿Bien? Normalmente en este caso vamos a resolver un sistema 2x2, ¿ok? Pero si estuviésemos trabajando con tres ecuaciones, ¿verdad? Entonces ya no estaríamos en el plano tridimensional, estaríamos en un plano de 4 dimensiones. Entonces habría que trabajar con un sistema de 3x3, ¿ok? Porque entonces el cuarto plano, la cuarta superficie, vendría siendo la superficie o la superficie tetradimensional z igual, no sería ya z, sería otra variable, w, t, u, algo así, ¿ok? Pero conforme vamos añadiendo ecuaciones, estamos añadiendo también dimensiones correspondientes. Si estamos trabajando con 4 ecuaciones simultáneas, porque estamos trabajando en 5 dimensiones. Si estamos trabajando con 2 ecuaciones, estamos trabajando con 3 dimensiones. Si estamos trabajando con 4 ecuaciones, estamos trabajando entonces con 5 dimensiones. 5 ecuaciones son 6 dimensiones. 3 ecuaciones son 4 dimensiones. ¿Ok? Entonces, el número de ecuaciones, si le sumamos 1, nos dice entonces en qué dimensión nos encontramos. ¿Ok? Estamos trabajando entonces, por ejemplo, si nos vamos al caso
de raíces de ecuaciones no lineales, ¿okay? Con el método de Newton, bisección, etc., resolvíamos una ecuación. Pero ¿con cuántas dimensiones? Con 2 dimensiones, las dimensiones del plano cartesiano. Entonces, el número de ecuaciones sumándole una unidad nos da el total de dimensiones en el cual estamos trabajando. ¿Ok? Bien, entonces, por supuesto, conforme se incrementan las dimensiones, se incrementa ¿qué cosa? El tamaño de la matriz de coeficientes y se hace mucho más complejo de trabajar. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que para este curso vamos a trabajar el caso en el que solamente estamos en el sistema estamos trabajando con sistemas de ecuaciones 2 por 2, es decir, vamos a trabajar con 2 ecuaciones en el espacio tridimensional, ¿ok? Para no complicar más el estudio. Ya para trabajar, de hecho, trabajar con tres ecuaciones implica que estamos trabajando en 4 dimensiones. ¿Ok? Y eso ya, bueno, eso es mejor dejarlo, reservarlo para cursos de matemáticas avanzadas o cursos de posgrado con fuerte énfasis numérico. ¿Ok? Por ejemplo, posgrados de ingeniería química o ingeniería mecánica que de repente requieran el uso de técnicas numéricas sofisticadas para analizar casos especiales o fenómenos especiales vistos en esas ramas de la ingeniería. ¿Okay? Bueno, con esto lo que les quiero decir es que trabajaremos con el caso de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, con dos ecuaciones en el espacio tridimensional, que eso da como resultado sistemas de 2 por 2, tanto lineales como no lineales. ¿Okay? Lineales, ¿por qué? Porque estamos aproximándolos con la serie de Taylor, ¿okay? A ecuaciones de planos. Ok, como vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones 2 por 2, revisamos en nuestra librería de funciones o en nuestra cajita de herramientas cuáles son los métodos que disponemos para poder resolver. Tenemos el de eliminación gaussiana, el de Gauss-Jordan, el de álgebra matricial, es decir, multiplicando ambos lados por la matriz inversa de coeficientes o el jacobiano inverso, ¿verdad? Y también tenemos el método de Cramer. A mí me gusta mucho utilizar el método de Cramer, ¿ok? Porque es bastante sencillo cuando se trabaja en 2 por 2, en sistemas de ecuaciones 2 por 2. Vamos a revisar rápidamente el método de Cramer. El método de Cramer consiste en agarrar la matriz de coeficiente o el jacobiano y a partir de ella generar 2 nuevas matrices. Una matriz que llamaremos A sub 1 y una matriz A sub 2. ¿Okay? La matriz A sub 1 resulta de agarrar al jacobiano y sustituir su primera columna por el vector o por los componentes del vector de términos independientes, que son los negativos de las funciones evaluadas en x sub i y y sub i. ¿Okay? La matriz A sub 2 consiste en agarrar esta matriz original y sustituir de ella su segunda columna y sustituirla por los componentes de ese mismo vector de términos independientes, ¿ok? Que son los negativos de esas funciones, ¿ok? El negativo de f y el negativo de g. Bien, de manera que entonces las incógnitas, la primera y segunda incógnita del sistema, ¿verdad? Las resolvemos mediante cocientes de determinantes, donde en el primer caso el numerador es el determinante de la matriz A sub 1 dividido entre el determinante del jacobiano. ¿Ok? El delta Y, la segunda incógnita del sistema, viene siendo el cociente entre el determinante de A sub 2 y el determinante del jacobiano. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? A cada una de estas matrices se les calcula su determinante. El determinante es bien sencillo. Todos sabemos calcular determinantes de matrices 2 por 2, ¿verdad? Es lo más fácil del mundo. Este por este menos este por este, ¿cierto? Este por este menos este por este, este por este menos este por este. Así de simple, ¿verdad? Lo que hay que estar pendiente es que los determinantes de A sub 1 y A sub 2 tienen que tener cuidado con los signos, porque es muy fácil equivocarse. A veces pone los componentes en versión positiva en vez de colocarlos con el signo negativo correspondiente y por supuesto entonces generan errores de cálculo que después traen como consecuencia que el método no converja. ¿Okay? Entonces, bueno, hasta este punto, bueno, estamos claros de que si aplicamos el método de Cramer para hallar los resultados de estas dos incógnitas del sistema, de estos dos deltas, entonces después, ¿qué es lo que hay que hacer? Sabiendo que delta x es x sub i más 1 menos x sub i,
y que x sub i es un valor conocido y que nosotros queremos hallar el valor de x sub i más 1, bueno, sustituimos delta x por este par de variables. Y de aquí lo que hacemos es despejar x sub i más 1. De manera que x sub i más 1 vendría siendo igual a x sub i más el cociente o el resultado de Cramer para delta x, ¿ok? El cociente de determinantes. Del mismo modo hacemos con la variable y sub i más 1, ¿okay? Sabiendo que delta y sub i en realidad es y sub i más 1 menos y sub i, que de aquí esta diferencia, lo que sí conocemos es el valor actual de y sub i, lo que hacemos es despejar es y sub i más 1 y nos da como resultado que y sub i más 1 es igual a el valor actual de y, que es y sub i, más este cociente determinante, que es el que arroja Cramer, ¿okay? La solución de Cramer para el delta y. ¿Okay? Nosotros entonces con estas aproximaciones, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a repetir todo este procedimiento, ¿verdad? Hallamos el nuevo jacobiano, hallamos el nuevo a sub 1, el nuevo a sub 2, hallamos las soluciones con el método de Cramer, hallamos los determinantes correspondientes para después hallar los valores, los resultados con Cramer. Despejamos, nuevamente x sub i más 1 y y sub i más 1 en una iteración késima dada, ¿verdad? Y obtenemos los nuevos valores. Podemos estar en este ciclo varias veces hasta que se cumpla un criterio de parada. El criterio de parada vendría siendo nuevamente la norma del vector de las diferencias, las diferencias entre un valor de x y un valor de y un valor de x en la iteración previa y el valor de y en esa iteración previa. Nosotros entonces aplicamos raíz cuadrada de la diferencia cuadrática de x más la diferencia cuadrática en y. Y esto tiene que ser menor que un epsilon dado. Esto también se cumple, así como sucede con los métodos de raíces de ecuaciones no lineales y también con los métodos de Gauss-Jacobi y Gauss-Seidel para sistemas de ecuaciones lineales. También se cumple que conforme nosotros vamos aproximándonos sucesivamente a la solución, la diferencia entre una aproximación y la aproximación previa se hace cada vez más pequeña, tanto de forma escalar, como en forma vectorial. Recordemos que la norma lo que hace es simplemente evaluar qué tan grande o qué tan pequeña es la magnitud de un vector dado. ¿Cuál vector en este caso? El vector que se construye a partir de las diferencias en x y en y de dichas aproximaciones. Este método tiene su versión tabular, como todos los métodos que hemos visto hasta el momento. La versión tabular, como pueden ver, es un poquito más extendida, ¿verdad? La primera fila corresponde a el control de las iteraciones, para saber en qué iteración nos encontramos. Iteración 0, iteración 1, iteración 2, hasta la iteración K. Las siguientes dos columnas, ¿verdad?, están asociadas a los valores que toma X y Y. La primera aproximación para ambas variables, la segunda aproximación y así sucesivamente. Las siguientes dos columnas son para representar de una vez los negativos, los negativos de f y de g, evaluados en x sub i y y sub i respectivamente. Entonces aquí lo que uno hace es meter los valores de x y de y, de este par de columnas, meterlos en f y en g y reportar sus negativos, multiplicarlos por menos 1. Tienen que estar en negativo. Después de ello, entonces se procede a calcular las derivadas parciales de f con respecto a x y que después con respecto a y las derivadas parciales de g con respecto a x y con respecto a y. Después que tengamos esas cuatro ecuaciones, hay que sustituirlas, hay que sustituir sus valores de x y de y por los valores de x sub i y de y sub i. Es decir, que este par de valores que están aquí los metemos en esta, en esta, en esta y en esta y nos dan estos resultados. Después entonces las siguientes dos columnas son para hallar x sub i más 1 y y sub i más 1. ¿Cómo nosotros hallamos x sub i más 1 y y sub i más 1? Nos regresamos acá. Hallamos eso con estas dos ecuaciones. La ecuación de
de x sub i más el cociente de estos determinantes, y y sub i más 1 es igual a y sub i más el cociente de estos determinantes. Estos cocientes, recuerden que son los que resultan de aplicar la regla de Cramer. Después entonces se evalúa el criterio de parada, es decir, la raíz cuadrada de la diferencia cuadrática de x sub 0 y x sub 1 más la diferencia cuadrática de y sub 0 y y sub 1. Si eso da menor que un epsilon establecido, que ese epsilon por supuesto puede ser cualquier valor, como por ejemplo una décima, una centésima, una 10 milésima, etc. ¿Ok? Si llega a darse esa comparación da falso, entonces pasamos a la siguiente iteración en la cual los valores de xi y y son los que se obtuvieron para xi más 1 y sub i más 1 de la iteración anterior. Es decir, este par de valores se traslada para acá y se repite todo el procedimiento. Si vuelve a dar falso, se repite el procedimiento nuevamente. Va a haber en una iteración késima, va a ocurrir que la norma tiene que hacerse menor que el epsilon establecido. En ese momento, nosotros paramos el método, se detiene el método y reportamos como solución para las dos variables los valores x sub i más 1 y y sub i más 1 obtenidos en la iteración késima. ¿Ok? Esos son los resultados finales que se reportan. ¿Okay? Este método suele ser bastante largo, ¿ok? Pero el número de iteraciones también va a depender de la aproximación inicial. ¿Qué tan cerca esté la aproximación inicial? Esa aproximación inicial normalmente se obtiene mediante la graficación de las superficies, la graficación conjunta de las superficies, pero en la forma de curvas de nivel, donde nosotros, dependiendo de lo que querramos nosotros hallar, si es la intersección de las curvas de nivel con z igual 0, entonces lo que hacemos es agarrar la curva de nivel z igual 0 de la primera superficie y vemos dónde se intersecta con la curva de nivel z igual 0 de la segunda superficie. Y entonces ahí, bueno, se escoge un punto coordenado genérico que esté cerca de esa intersección, ¿verdad? Y a partir de allí se ejecuta el método, ¿ok? Bien sea en su forma tabular o en la forma computacional que les voy a mostrar a continuación. La forma computacional, el algoritmo gráfico es bastante parecido a los algoritmos que hemos visto hasta el momento de los métodos de raíces de ecuaciones no lineales o incluso de Gauss-Jacobi y Gauss-Seidel para sistemas de ecuaciones lineales. En un inicio ingresamos los valores iniciales de x y de y, el valor de epsilon, se calcula internamente la norma y se asigna un valor inicial para la variable iterativa y para tener control de las iteraciones y también de las posiciones que en las cuales se van a ir almacenando las aproximaciones sucesivas tanto de x y de y dentro de un vector que vamos a denominar también x y y. ¿Okay? Es decir, nosotros vamos a modelar los valores de x según un vector y cada aproximación que se obtenga de x se va a almacenar en una posición dada en x según el valor de y. Lo mismo para y. Arranca la evaluación del bucle, ¿ok? Normalmente se evalúa la norma, ¿ok? El valor inicial de la norma con respecto a epsilon, ¿verdad? Dependiendo. Este diagramita yo lo escribí por supuesto, cuando se trabajaba esto con Visual Basic, pero con Opte nosotros podemos evaluar el criterio de parada al final del bucle, ¿ok? O mejor dicho, en la línea final del bucle, no en la línea inicial, porque dependiendo del código con el cual uno trabaje o la sintaxis del programa, a veces los bucles se evalúan o los criterios de parada se evalúan al comienzo, no al final. Bueno, podemos definir la norma antes o la podemos definir aquí adentro. Eso ya después lo veremos con más detalle en la clase del miércoles. Lo cierto es que, bueno, se evalúa el criterio de parada. Si esto da falso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calculan todos los valores de la tablita. El negativo de f de i, el negativo de g, las parciales de f con respecto a x y y, las parciales de g con respecto a x y y, ¿ok? Todas evaluadas en x sub 0 y y sub 0 o en x sub i y sub i. Y después en una siguiente etapa de cálculo se obtienen los valores de x sub i más 1 y y sub i más 1 y el valor de la norma, ¿ok? Se incrementa el valor de i en una unidad, ¿verdad? Para pasar a la siguiente iteración se evalúa la norma, si da falso,
Al comparar la norma con el epsilon, se repite todos estos procedimientos hasta que en algún momento esta comparación dé verdadero. Si da verdadero, nos salimos del bucle, ¿verdad? Y asignamos el último valor alcanzado para x y el último valor almacenado en y, se lo asignamos a unas variables x sub s o xs y ys, que son la solución, y se arrojan en la pantalla de la computadora. ¿Okay? Se le muestra al usuario del programa y con ello finaliza la ejecución del método. ¿Okay? Este método, por supuesto, lo vamos a ver, esta forma computacional la veremos en la clase del miércoles. ¿Okay? A continuación, vamos a ver unos ejemplos, pero de la forma tabular. ¿Okay? En la forma tabular, fíjense que nos tienen que dar la siguiente información. Por ejemplo, nos tienen que dar la ecuación de la función f, la ecuación de la función g. Tenemos que igualarla a 0 y nos tienen que dar valores iniciales de x y de y un valor de epsilon. El siguiente paso a seguir es, aunque no lo tengo de forma secuencial acá, lo tengo aquí de este lado, es hallar las ecuaciones de las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y de g con respecto a x y con respecto a y. Fíjense que la derivada parcial, tienen que echar una refrescada, tienen que refrescar lo que vieron en cálculo 3. La derivada parcial con respecto a x, recuerden que en este caso, para esta ecuación, ¿cómo sería? Sería 2x y la variable y se trata como si fuese una constante. Por lo tanto, esto varía 0, al igual que menos 4 también va a dar 0. Por eso es que esta derivada parcial nos va a dar 2x. La parcial de f con respecto a y, bueno, entonces x se trata como constante, de manera que esto va a dar 0 y esto va a dar 2y, que es lo que vemos aquí abajo. La parcial de g, la derivada parcial de g con respecto a x, fíjense que la función exponencial, su derivada es la misma función exponencial. Y se trata como constante, va a dar 0 y la constante también va a dar 0. Por lo tanto, la derivada parcial que obtenemos de g con respecto a x es exponencial de x. La derivada parcial de g con respecto a y, ¿cuánto va a dar? La exponencial, la función exponencial de x se trata como una constante, ¿verdad? Y entonces esto va a dar 0. Y, la derivada de y es 1 y la derivada de la constante menos 1 es 0. Por lo tanto, la derivada parcial de g con respecto a y vale 1. ¿Ok? Ya definidas estas ecuaciones, bueno, simplemente se procede a completar la tabla. La primera tabla, las dos columnas correspondientes a los valores iniciales de x y y, bueno, fíjense que si x vale, en su primera versión vale 1, se coloca aquí 1 y aquí se coloca menos 1.7. Estos valores se meten en la función f de x, ¿verdad? Y lo que hacemos es reportar aquí el valor negativo. El valor negativo. ¿Ok? Es este que está acá. Luego nosotros agarramos el valor de los valores de x y de y, los metemos en la función g de x. ¿Ok? Y el resultado que obtengamos lo multiplicamos por menos 1. Ponemos aquí el valor negativo en esta otra columna. ¿Ok? Después, entonces trabajamos con, o sustituimos estos valores 1 y menos 1.7 en cada una de estas derivadas parciales. Y estos son los resultados que obtenemos. Una vez calculados estos valores, procedemos a calcular los valores de x sub i más 1 y y sub i más 1. Entonces ustedes tienen, ¿cómo hacemos eso? Bueno, simplemente x sub i más 1, ¿qué sería? Sería igual a el valor de x sub i, ¿ok? Más el cociente del determinante de la matriz A, ¿ok? Que es la matriz de Jacobiano, ¿ok? Y la matriz A, A más 1, A sub 1. ¿Okay? Fíjense que este aquí está en verde en Excel, es el numerador, y este que está aquí en morado es el denominador. Siempre en el denominador colocamos es a la matriz A, ¿ok? O matriz jacobiana, como pueden ver. ¿Ok? Veamos aquí la matriz jacobiana. A ver, son justamente los valores
de las derivadas parciales que tenemos acá. Este par de valores en la primera fila corresponden a este par de valores de aquí. Este par de valores que tenemos acá corresponden a este par de valores de acá. ¿Ok? Y luego en la matriz A sub 1, recuerden que en esta columna lo que hacemos es agarrar y sustituir de esta columna, sustituir por los componentes, ¿ok? ¿De quién? De menos f sub i y menos g sub i, como pueden ver acá. Es como agarrar esto y hacer la transpuesta y colocarla aquí, ¿ok? Lo mismo con la matriz A sub 2, para hallar a quién, para hallar el valor de y. Se coloca aquí los valores de f y g negativos, ¿ok? En la segunda columna, ¿ok? Sustituyendo aquí en la matriz principal. Si se fijan bien, entonces esto sería y más el cociente de determinantes, siendo en el numerador el determinante de A sub 2, ¿ok? Y en el denominador el determinante del jacobiano, como pueden ver. Bueno, evaluamos entonces la norma. La norma, como pueden ver acá, simplemente sería la diferencia entre x sub i más 1 y x elevado al cuadrado, y la diferencia de y sub i más 1 y y sub i también elevado al cuadrado. Todo esto se le calcula la raíz cuadrada y nos da como resultado este valor. Como pueden ver, este valor no es menor que 0,01, por lo tanto concluimos que da falso. Y pasamos entonces a la siguiente iteración. En la siguiente iteración, el valor de x sub i va a alcanzar el valor que tenía x sub i más 1 en la iteración anterior. Y el valor de y sub i va a ser el valor que tenía y sub i más 1 en la iteración anterior. ¿Ok? Luego evaluamos el negativo de f y el negativo de g, ¿ok? Con base a este par de nuevos valores de x y de y. Y luego evaluamos las derivadas parciales, ¿ok? Con esos valores. Noten que la derivada parcial de g con respecto a y, como es igual a 1, es una constante, se va a mantener constante, igual a 1 siempre en todas las iteraciones. ¿Ok? Pero también es de notarse que los valores de f y de g, aunque sean negativos, también tienen que hacerse cercanos a 0 conforme vamos progresando en las iteraciones. ¿Ok? Luego de ello, ¿verdad? Procedemos entonces a evaluar los nuevos valores de x sub i más 1 y y sub i más 1, o igualito, aplicando ahora con un nuevo conjunto de matrices. ¿Ok? Se hallan sus determinantes correspondientes, se aplica la regla de Cramer y hallamos entonces los nuevos valores. Para este nuevo par de valores, cuando se evalúe la norma, fíjense que la diferencia cuadrática de este valor y este valor, y la diferencia cuadrática de este valor y este valor, toda sumada y después calculándole su raíz cuadrada, nos da un número que sí es mucho más pequeño que 0,01. Por lo tanto, decimos que es verdadero, se cumple el criterio de parada y podemos entonces reportar el resultado final. ¿Ok? Que si nosotros podemos hacer una comprobación, podemos agarrar y volver a calcular estos valores, sustituirlos en la función. Es más, vamos a ver si lo puedo hacer yo aquí. Voy a insertar una nueva fila y bueno, vamos a ver si Excel me lo permite. Exactamente. Fíjense que aquí X está tomando el valor de la celda de acá, es correcto. Y sub i está tomando el valor de esta celda, lo cual es correcto con el método. Menos f sub i, ok, fíjense que es la función f multiplicada por menos 1. Está tomando los valores de las celdas adyacentes por la izquierda. Y g está tomando los valores de las celdas adyacentes también por la izquierda. Entonces podemos concluir que el método está bien ejecutado y cuando nosotros metemos este par de valores en las funciones nos da valores cercanos a 0. ¿Ok? Vamos a ver si puedo regular aquí el número de decimales. Ok. Fíjense que con bastantes decimales nos dan valores muy pequeños. ¿Ok? Bueno, este mismo ejercicio lo haremos este miércoles. Ok, lo metemos en la función, ¿verdad? En el Octave, perdón. Y veremos cómo nos da con el programa. ¿De acuerdo?
Este es un ejemplo bien sencillo. ¿Ok? Vamos a... Déjame eliminar esto. El otro ejemplo, bueno, yo creo que es más de lo mismo, pues yo creo que volver a repetir el ejemplo sería como un poquito cansón. De todas maneras, estos ejemplos creo que ya están montados en módulo 7. Lo que tengo que hacer en todo caso es activar el modo de visibilidad para que lo puedan visualizar y descargar y revisar. Pero el procedimiento es básicamente el mismo, se repite en todos los casos. De manera que, bueno, para no hacer más cansona esta videoconferencia, yo creo que la pudiéramos dejar hasta aquí, ¿ok? Y así por lo menos el tiempo que queda lo puedo dedicar a corregir, ¿ok? Corregir el examen, corregir los foros, ir avanzando progresivamente. Esta semana voy a dar un poquito, voy a ir lento porque tengo que también preparar el examen de estadística y probabilidades que es este sábado, ¿ok? Entonces tengo que repartir el tiempo no solo en corregir sus exámenes, sino también preparar el examen de estadística. ¿Okay? Entonces, estoy en un pico de trabajo bastante interesante. Además que mis tesistas también están entregando esta semana su tesis y tengo que también leerme la tesis de los muchachos para que, oye, ya darles el visto bueno y puedan entregar a tiempo. Así que bueno, esta semana voy a estar un poquito atareado, así que no esperen respuestas de sus notas para esta semana, sino más bien para la semana de arriba, la semana que viene. Pues me va a tardar bastante. ¿Ok? Así que bueno. Bueno, con esto damos por concluida la clase. Nos veríamos entonces el miércoles a las 10 de la mañana, a la hora acostumbrada, para ver este mismo método, pero resuelto con Octave. También les voy a enseñar cómo graficar funciones en 3 dimensiones, porque ese método lo vamos a utilizar para resolver problemas de este método, ¿ok? Cuando lo vayan a atacar en Octave. Bien. Si no hay dudas, creo que entonces pudiéramos dejar ya la clase hasta acá. ¿Hay algún comentario, alguna consulta, alguna inquietud que quieran resolver antes de ya irnos? Si no hay comentarios, pues bueno, me despido entonces. Les deseo un feliz día a todos y bueno, seguimos en contacto desde WhatsApp, ¿ok? Que estén muy bien, estudien mucho. Bueno, chao, Arián. A ver, Miguel Méndez pregunta, ¿X sub 0 y Y sub 0 son datos? Por supuesto. Vuelvo a compartir pantalla. Les tienen que, ahí estás viendo, son resultados, son datos que les dan a ustedes. A ustedes les tienen que dar estos valores, ¿ok? Para el método tabular. Pero cuando vayamos a trabajar, por ejemplo, con Octave, en Octave, ustedes van a escoger el par de valores cuando se trabaja en Octave. Cuando se trabaja con el método tabular, los valores se los doy yo. ¿Ok? ¿Otra duda por ahí? ¿Alguna otra cosa? Bueno, bueno, entonces me voy, pues. Feliz día para todos. Cuídense, pues. Gracias por la asistencia. Nos vemos entonces. Vale. Chao, Guillermo. A la orden.